Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte en esta oportunidad y poder traerte un poquito más de información. Una información que se sale de las tradiciones, de la forma mística y tradicional que la teología tiene para poder observar la escritura. Te estaba diciendo yo, pues, en el tema anterior que quería hablarte un poco sobre quién es Dios, ya que Dios es una expresión que yo siempre he dicho que es un concepto inventado por los hombres de una deidad. De hecho, el término deidad también es un concepto. Todo viene a nivel conceptual. Recordemos que en el tema anterior eh, se hablaba sobre cómo abordar la escritura de una forma contextual y no conceptual. Si las palabras son conceptos que los hombres tienen con definiciones a veces muy abstractas, a veces muy definidas, pero al final siempre es una definición y dice que eh, la definición de la palabra concepto es hacer una imagen. Imagen significa idea. Uh, una figura mental de lo que estamos viendo, en este caso leyendo, o podemos estar escuchando, podemos estar diciendo. Y cuando lo decimos fuera del contexto y más bien conceptualmente, entonces cometemos los errores de formar en nuestra mente un mapa, una figura, una escena. Y así es como la teología ha venido por siglos hablando de quién es Dios a nivel conceptual y no a nivel contextual. Ahora te voy a explicar un poco quién es Dios a nivel contextual. El contexto es la idea que nosotros podemos obtener de una información que es planteada, en este caso, en enunciados lingüísticos. Bien, vamos a una evidencia. A mí se me olvidó, pero por aquí está. Estoy usando la computadora, así que vamos a tardarnos un poquito. Voy a poner una cita que está por allá por Filipenses. Filipenses está en el capítulo 2. Filipenses 2. Veamos qué dice. Porque es bien interesante si nosotros queremos saber quién es verdaderamente ese Dios. Porque todo el mundo dice primero Dios, gracias a Dios, ojalá Dios lo permita, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo dice Filipenses capítulo 2 en el versículo 5. El tema es ¿quién es Dios? Dios es por concepto una deidad. Una deidad es algo conceptual también. Si nosotros nos quedamos conceptualmente viendo la escritura, vamos a crear en nuestra mente una historia, vamos a crear en nuestra mente una escena de algo que se sale de la realidad de nuestro ser humano. Fíjate cómo dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Estamos hablando quién es Dios en realidad. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué dice también? Porque tiene que estar en ti. Y también en Cristo Jesús hubo ese, ese sentir. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Voy a abrir otra ventana porque te quiero mostrar el significado de forma. Fíjate bien, vamos a ver qué significa forma. Por aquí lo tenemos. Dice que forma, recuerda que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que en Cristo Jesús hubo un sentir. Y sabemos que Cristo Jesús no es un personaje. Cristo Jesús es una información. Por eso dice que tomó forma tenía una forma, porque es una información. Ahora, fíjate cómo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Forma. ¿Qué es forma? Veamos lo que significa forma. Dice que forma es un conjunto de características que hacen que una acción
actividad o comportamiento sea diferente cada vez que se hace o sea una persona que lo haga. Quiere decir que forma es algo que puede ser muy variante. Una forma es algo que de acuerdo a quién lo haga o las veces que lo haga, nunca será igual. Por eso te lo vuelvo a leer. Conjunto de características que hacen que una acción, una actividad o un comportamiento sea diferente cada vez que se hace o según la persona que lo haga. Bueno, nosotros notamos que la Escritura dice que tenemos que llegar a un mismo sentir, a un mismo parecer. Tenemos que pensar todos iguales. Pero entonces dice que Cristo tuvo un sentir. Y dice que el sentir lo tuvo porque su forma, es decir, hay otra definición de forma que es mostrar esas características, pero que no es lo que es en el interior. Entonces dice, volviendo al versículo de Filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. ¿Cuál era la forma de Dios? ¿Cuál era la forma de Dios? Porque dice que Cristo no estimó. Fíjate, no dice no escatimó, porque escatimar es que tú no ves el gasto, la inversión. Para ti es muy importante. Tú tiras la casa por la ventana con tal de obtener eso. Pero ¿qué es estimar? Es apreciar, valorar. Entonces, ¿qué significa no estimar? Mira qué interesante. El cual siendo en forma de Dios, es decir, Cristo, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo era Dios? De acuerdo al contexto de este enunciado. ¿Cuál era su forma? Sabemos que la forma significa características, conjunto de características que hacen que una acción, actividad o comportamiento sea diferente cada vez que se hace o dependiendo de la persona que lo haga. En este caso estamos en un enunciado de carácter lingüístico. Quiere decir que Cristo no estimó que cuando tú llegues a la Escritura, cada vez que llegues des una opinión diferente. Y dice que no lo estimó. Cuando Cristo no estima eso, mira lo que hace, el cual siendo en forma de Dios, es decir, mostrando características que van a variar cada vez que tú llegues a verlas, entonces dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tú tienes que preguntarte, ¿y de qué se despojó Jesucristo o Cristo Jesús? Te lo está diciendo el contexto, te lo está diciendo la idea. Se despojó de ser en forma de Dios. Se despojó de ser igual a Dios. Pero ¿por qué Cristo tenía que despojarse? Despojarse es apartarlo, dejarlo, abandonarlo, no tomarlo en cuenta, porque dice que no lo estimó. Es decir, lo menospreció. Cristo Jesús menospreció porque no estimó ser igual a Dios y se despojó de eso. Se despojó de esa forma en que la Escritura, cada vez que tú llegas, te hace, a través del tema que hablamos ayer, que es el sincretismo, cuando tú tratas de conciliar el bien con el mal, porque la Escritura es el conjunto de doctrinas que constituyen lo bueno, pero también lo malo. Dice que cuando tú disiernes entre el bien y el mal, tú obtienes una sabiduría. Le llama alimento sólido. Cuando tú eres inexperto en la palabra de justicia, tú no logras discernir entre el bien y el mal. Pues Cristo, que en este caso viene a ser el bien, y su contraparte, que vendría a ser el mal, Cristo se despoja del mal. Pero cuando tú piensas que Cristo se está despojando de Dios, tú tienes que llegar a conclusiones. Cristo se despoja de Dios porque Cristo, como contextualmente significa el bien o la sangre o el espíritu, se despoja del mal, la carne o Dios. Porque Dios era lo que a Cristo le estorbaba. Dios es el estorbo que Cristo tiene para que tú puedas discernir la información entre el bien y el mal. Bien Cristo, mal Dios.
pecado, escritura, eso es Dios. Por eso dice Gálatas 3:22, si no mal recuerdo, que la escritura lo encierra todo bajo pecado. Pecado significa error. Si la escritura lo encierra todo bajo pecado, Cristo como el espíritu, o mejor dicho, como el correcto discernimiento de la información entre el bien y el mal, tiene que despojarse de lo malo, del pecado, de la escritura, de Dios. Te dije que esto no es religión. Yo estoy haciendo un abordaje científico a través de las reglas lingüísticas. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Sabemos que el siervo es una expresión que contextualmente tiene un significado. Eso lo encontramos allá en Hebreos capítulo 3, versículo 5. A ese siervo le llama Moisés. Dice que la función del siervo o Moisés, en sentido figurado, porque no era un personaje Moisés, dice que Moisés fue fiel a la verdad. ¿Por qué necesitaba ser fiel a la verdad? Porque Cristo era igual a Dios. Es decir, no puedes ser fiel a la verdad cuando tú ves a la justicia en forma de error, es decir, en forma de Dios. Por eso Cristo se despoja de eso. Se despojó de Dios, porque cuando tú llegabas a ver la información, tú lo que encuentras es a Dios, es decir, la escritura. La escritura es lo que encierra todo bajo pecado. La escritura es la parte mala de la información. Y el discernimiento de esa escritura a través de lo que se concibe aquí contextualmente como Cristo, es decir, como un correcto discernimiento, es precisamente lo que va a hacer que se extraiga del error aquello que se oculta, pero que es bueno. Sé que esto es un poco complicado de entender, pero hay que entender en conclusión que Cristo se despoja de Dios, le estorbaba ser en forma de Dios, igual a Dios, y dice que se despojó de él. Se despoja de él a sí mismo tomando otra forma. ¿Y qué significa forma? Ya dijimos lo que significa forma. Conjunto de características que hacen que una acción, actividad o comportamiento sea diferente. Y dice que Cristo cambió su forma, cambió eso. Cambió de forma y tomó forma de siervo. Con la cualidad que si tú te vas, por ejemplo, a la definición, cuando dice conjunto de características que hacen que una acción, comportamiento sea diferente, resulta que ahora sí te da una definición clara de quién es Moisés. Él tomó forma de siervo como Moisés, según Hebreos 3:5. Y dice que esa forma le sirvió para ser fiel a la verdad en toda la casa de Dios. La casa de Dios. El siervo es para que en Dios, que es la escritura, que encierra todo bajo error, tú puedas ser fiel ahí a una verdad. Porque Dios es la forma errónea en que tú abordas la información. Cristo es la forma espiritual o el discernimiento correcto en que tú afrontas eso. Recuerda que la sabiduría está entre el bien y el mal, pero a nivel contextual, bajo el discernimiento, no bajo un concepto. Porque tú te quedas hablando de conceptos, quién es Dios, quién es el Espíritu, y te perdiste mentalmente. Pero si tú lo ves bajo el contexto de las expresiones lingüísticas, tú te darás cuenta que Cristo no quería parecerse, no quería ser en forma de Dios, y se despojó de él, lo quitó y tomó forma de siervo para ser fiel a una verdad. Los personajes son un cuento, una fábula. Tú tienes que entender que el evangelio no es lo que te han enseñado. Debes entender que el evangelio es algo que tiene una idea oculta en un error. Dios es el pecado, Cristo es el Espíritu. Soy Vinicio, espera más temas próximamente en este canal.